Aunque esto es un poquito más técnico, platicarnos un poco más acerca de esto de la resonancia funcional. Porque uno dice, bueno, la resonancia es un estudio en donde vemos imágenes anatómicas, vemos el cerebro, el cerebelo, todas las estructuras internas, pero es muy interesante que nuestros amigos sepan este punto que es la resonancia funcional. No es nada más ver anatomía, sino hacer muchas correlaciones con otras cosas. De hecho, la resonancia convencional es una maravilla, la resonancia convencional, sin tocar la resonancia funcional todavía, es una maravilla, es poder ver el cerebro sin abrirlo, ¿sí? Vemos con gran detalle, con gran definición, todas las marcas anatómicas que existen, que están descritas en los libros, y podemos ubicarnos sin ningún problema de dónde está una lesión, qué parte del cerebro está afectando. Y el apoyo que tenemos ahora, la evolución de la resonancia magnética en la actualidad, es la resonancia funcional, que tiene ya al principio eran 3 o 4, pero ahorita tenemos secuencias muy especiales. Particularmente para mí las de mayor utilidad son la espectroscopía de cerebro, la tractografía cerebral, la perfusión cerebral, pero tenemos la resonancia funcional con la técnica de difusión, tenemos la resonancia con susceptibilidad magnética. Uh, Eso es en cerebro nada más, pero tenemos resonancia cardíaca, resonancia de mama, resonancia de músculo esquelético, resonancia de próstata, resonancia de hígado, muchas cosas que no se podían hacer antes con la resonancia magnética. De hecho, la resonancia magnética y el tomógrafo fueron creados inicialmente para ver cerebro, y gradualmente se ha ampliado todo para ver prácticamente la totalidad del cuerpo con esos dos métodos de imagen. Pero la resonancia funcional es un plus que no cualquiera tiene, que IMAX cuenta con ella actualmente, pero no cualquiera tiene, y nos acerca a centímetros, por decirlo así, de un diagnóstico preciso en los pacientes. Digamos que las diferentes formas de obtener las imágenes nos dan información acerca de precisamente cómo está funcionando la estructura. No es nada más decir, bueno, hay un tumor o hay un área de infarto en el cerebro, sino estas secuencias especiales que, como bien tú dices, no todos los equipos tienen, porque digamos que son como tipo software que deben de tener, permite saber si algún tracto está roto, si alguna vía está alterada, y eso no es nada más poder ver una imagen específica donde dices aquí hay una lesión, sino lo que está repercutiendo en el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Correcto. De hecho, la, la espectroscopía de cerebro es una biopsia virtual del cerebro. Es una biopsia virtual. Todos saben lo que es una biopsia: ir a abrir un pedacito del cuerpo humano, sacar una muestra de tejido, enviarla al laboratorio y verla en un microscopio. Nuestro microscopio en este caso es la resonancia magnética. Y sin necesidad de abrir el cerebro, sin necesidad de abrir la piel, tomamos una lectura de los metabolitos, de los metabolitos que están en el cerebro, y esa lectura nos permite evaluar si es un tumor o no. Hay a veces lesiones que uno las ve y dice, será tumor, será infección, será infarto, será edema, no sabemos qué es. Uno va y pone la espectroscopía en el sitio de interés y nos dice con mucha precisión las posibilidades de que esto sea un tumor o que sea algo benigno o que no sea tumor. Simplemente nos inclina la balanza al grado de poderle decir al paciente y darle la tranquilidad al paciente de que no trae nada, o confirmar un diagnóstico desagradable para el paciente. Pero esa es la espectroscopía, y esa se apoya en el resto de las partes funcionales que tenemos. La otra muy útil y que hacemos de rutina ya prácticamente es la difusión. La difusión es evaluar el movimiento del agua en 32 ejes diferentes, cómo se está moviendo. Entre más capacidad tenga nuestra resonancia, como la que tenemos actualmente de 1.5 Tesla, nos permite ver el movimiento del agua en 32 ejes diferentes. Y ese movimiento del agua, cuando se llega a restringir por alguna lesión tumoral, isquémica, infecciosa, degenerativa como la esclerosis múltiple, causa cambios en el parénquima cerebral, y nos damos cuenta de que está restringiendo la difusión de esas células, y podemos decir si es un infarto, si es un tumor activo, si es una placa de esclerosis múltiple activa. Entonces, también agregando que contamos con la tractografía. A veces el paciente tiene una lesión súbita y no sabemos si ese paciente
en cuestión de semanas, meses o años pueda recuperar su función. La tractografía es un método bastante útil porque nos va a decir si la vía está cortada y ya no va a recuperar la función casi del 100%, o si la vía solamente está empujada, movida, desplazada, y el paciente tiene muchas posibilidades de recuperar función. Tenemos otra parte de la resonancia funcional, que es la resonancia Bolt. El Bolt es una medición de la actividad de la corteza cerebral. Ese paciente que perdió la movilidad por un infarto, con rehabilitación adecuada, puede recuperar en el hemisferio contralateral del cerebro funciones y apoyar un poco al hemisferio dañado o a la vía dañada. ¿Cómo podemos pronosticar si eso va a funcionar o no? Con la técnica de Bolt, que es ver cómo trabaja la corteza cerebral y si hay activación mientras el paciente toma un infarto en el hemisferio cerebral del lado izquierdo, no mueve la mano derecha, pero le pedimos que piense que esté moviendo la mano, y con el puro pensamiento se activa la otra parte del cerebro contralateral del lado derecho. Ese pensamiento, aunque no la mueva o mueva milímetros esa mano, nos pronostica que posiblemente con rehabilitación adecuada el paciente pueda recuperar, no el 100%, pero pudiera volver a ser funcional esa mano. Entonces son técnicas que nos pronostican, nos ayudan. Otra técnica bastante útil es la perfusión cerebral. Con la perfusión cerebral es lo típico: el paciente trae una lesión sospechosa de tumor, el médico va, el cirujano va y quita la lesión y quita el 80, 90, 100% de la lesión, y luego le dan sus tratamientos habituales, quimioterapia, radioterapia, y después de un tiempo quieren saber si el tumor se eliminó por completo o no. Es bien difícil con la resonancia convencional saberlo. Le pone uno contraste a la resonancia funcional y va a brillar toda la zona del tumor. ¿Por qué? Porque son cambios secundarios a la radiación y a la quimioterapia. Y entonces no sabemos si el paciente tiene lesión o no, y no podemos saber si vale la pena seguirlo tratando con radio o quimio o podemos detener el tratamiento. Si contamos con la técnica de perfusión, que la hacemos aquí, esta técnica nos permite inyectar el contraste, ver cómo refuerza la orilla del lecho quirúrgico, y nos podemos dar cuenta si el paciente tiene tumor residual o está reiniciando el crecimiento y vale la pena reoperar o continuar con las quimioterapias, o podemos detener el diagnóstico, el tratamiento, y saber que ya el paciente está en observación o está en remisión. Sí, la verdad es que parecería como que estuviéramos como si fuera ciencia ficción esto, ¿verdad? Es importante recordar que los rayos X en 1895 se inician y pasan como 100 años en donde casi no hay cambios. Yo recuerdo que cuando estudiábamos, cuando estábamos haciendo la residencia, pues no era poco los estudios de resonancia que había, sí había tomografía, pero seguíamos haciendo estudios angiográficos para ver si había un tumor que desplazaba las vías arteriales y de forma indirecta poder determinar si había algo ocupativo o no. Con el advenimiento de la tomografía y la resonancia cambia esto totalmente, y además la nitidez, es impresionante cómo podemos nosotros ver las estructuras anatómicas del cerebro. Las nuevas generaciones ya están acostumbradas a eso, ¿verdad? Es como ver las nuevas pantallas de televisión 4K y cosas de esas, pero pues yo creo que a muchos de nosotros nos tocó ver la tele en blanco y negro y sí ves una gran diferencia.